Bueno, el dinero es un instrumento que decimos en economía cumple o debe cumplir tres funciones. La primera de ellas es que el dinero debe funcionar como medio de pago, es decir, tiene que ser aceptado por quienes lo van a recibir. La segunda es que debe ser unidad de medida, es decir, el dinero me tiene que poder permitir a mí fijar, establecer y comparar precios de unos bienes con otros bienes. Y la tercera función es la de reserva de valor, es decir, el dinero me tiene que permitir a mí conservarlo y de esa manera poder preservar su poder adquisitivo. O sea que si yo tengo una X cantidad de plata hoy, me la guardo, por decirlo de una manera, bajo el colchón, y dentro de un año se supone o se espera que si el dinero cumplió con esta función, puedo ir a comprar más o menos la misma cantidad de bienes que un año atrás. Si el dinero no cumple una de estas tres funciones, ya estaríamos en presencia de lo que se conocen como cuasimonedas. Y eso ya todos sabemos que tiene sus problemas, sus dificultades. Con relación al ingreso y al ahorro, evidentemente cuando uno hace el cómputo de los ingresos de las unidades económicas, lo debe valorizar en dinero. Se espera que ese dinero, las unidades económicas lo utilicen para sus consumos, sus diferentes usos, es decir, el dinero circula. La especial condición que tiene el dinero en una economía es que está en permanente circulación, toda vez que no haya sido atesorado. Repito, es decir, lo que se atesoró no circula, pero lo que se utiliza debe circular, pasa de manos. Ese pase de manos nos remite a la velocidad del dinero, es decir, cuántas veces un billete cambió de manos a lo largo de un año. Bueno, esto por supuesto se calcula a través de promedios y esa velocidad del dinero se relaciona también con la intensidad en el comercio de una determinada economía. En relación al ahorro, señalamos que las empresas, los individuos, los agentes económicos, acá podríamos hablar en términos genéricos de agentes económicos, pueden destinar su ingreso a consumo o ahorro. Es decir, la ecuación o la identidad económica, macroeconómica, fundamental dice que el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Es decir, lo que los individuos o los agentes económicos obtienen como ingreso, si no lo destinan a consumir, es porque lo están ahorrando. Y el ahorro es no consumir hoy para consumir mañana. O sea que el ahorro, otra forma de entender el ahorro es cuando uno menciona al ahorro como consumo futuro. Esta es, digamos, la otra interpretación. Tenemos una ecuación también macroeconómica, otra identidad que dice que el ahorro es igual a la inversión. Por lo tanto, lo que se ahorra, se invierte. Allí tenemos a los bancos como intermediarios entre ahorro e inversión. Y las inversiones se espera que redunden en una mayor producción en años venideros. Y de esa manera el círculo, este círculo virtuoso, se retroalimenta. El sistema financiero argentino está presidido, regulado por algo que se llama el Banco Central de la República Argentina. Es un organismo estatal que tiene la misión de, por un lado, monitorear y regular lo que hacen los bancos y otras instituciones financieras para garantizar la solidez del sistema, para que el sistema no quiebre, por ejemplo, o para que los dueños de los bancos se comporten de manera honesta con sus clientes, por decirlo de un modo muy simplificado. Y luego tiene una serie de agentes que operan en ese sistema financiero regulado por el Banco Central, entre los cuales los más importantes son los bancos, que todo el mundo conoce, que básicamente lo que hacen es recibir depósitos de la gente y prestar dinero a el Estado, las empresas, los consumidores, etc. Hay una gran cantidad de bancos que son generalistas, es decir, que trabajan tanto con empresas como con personas, y luego hay bancos más especializados que trabajan solo al mercado mayorista, es decir, no atienden no son bancos que tal vez la gente ni sabe que existen, pero porque no operan con depositantes individuales. Y luego hay bancos especializados, por ejemplo, geográficamente, cada provincia tiene su banco, o por tipo de mercado, por ejemplo, existe algo que se llama el banco hipotecario, ¿no? Que lo que hace es básicamente dar hipotecas, ¿no? Aunque también hace otras cosas, pero para
que la gente pueda comprar casas a crédito. Después hay instituciones más pequeñas o usualmente más pequeñas que son cooperativas de crédito y otro tipo de organizaciones que no son bancos, pero que sin embargo también dan créditos a las personas, usualmente a tasas más altas que las del sistema formal, porque algunas de estas instituciones le prestan dinero a gente que el sistema financiero formal no le prestaría porque no tienen los requisitos, etcétera, para acceder. Volviendo al Banco Central, aparte de regular el accionar de todos estos organismos y entidades, la otra gran misión del Banco Central es trabajar sobre la política monetaria del país, y esto tiene que ver con la idea de que el sistema financiero obviamente tiene un importante impacto sobre variables tales como el crecimiento, la inflación, etcétera. Entonces el Banco Central, dependiendo de los países, usualmente tiene objetivos de política económica que pueden tener que ver, por ejemplo, con ayudar a mantener cierto tipo de cambio, o a mantener la tasa de interés en un cierto nivel, o a perseguir estabilización de las tasas de inflación, etcétera. En este sentido, los bancos pueden jugar también un rol como parte de esos objetivos de política monetaria del Banco Central. Por ejemplo, imaginemos que al gobierno le interesa bajar la tasa de interés para que la gente invierta más. Entonces, el Banco Central tiene mecanismos por los cuales puede inducir a que los bancos presten a tasas de interés más bajas, y entonces digamos que el sistema financiero también es parte no solo de un mecanismo de intermediación entre quienes tienen dinero y lo depositan y quienes quieren dinero y necesitan un préstamo, sino que también cumple un rol central en la política macroeconómica del país. Alternativas financieras hay muchas. Y a lo largo de los años los instrumentos de financiamiento han ido creciendo vertiginosamente. Nuestros abuelos ahorraban con joyas, comprándose oro, metales, piedras preciosas, ahorraban comprando propiedades, construyendo, ahorraban si podían a través de obras de arte, pinturas, esculturas, etc. Esas fueron formas antiguas que prevalecieron como mecanismos de ahorro. Con el paso de los años, los instrumentos, la aparición de la banca comercial fue tal vez el instrumento por excelencia para poder ahorrar. Entonces uno llevaba su dinero al banco, lo ponía en un depósito, a través de ese depósito obtenía un interés, es decir, ese capital a lo largo del paso del tiempo generaba un interés, ese interés se sumaba luego al capital y uno, vencido el plazo de ese depósito, podía renovarlo, y así sucesivamente ese capital se iba incrementando, incluso aún más. Ese ahorro generaba un beneficio para el ahorrista. Luego aparecieron los instrumentos bursátiles, por decirlo de alguna manera. Las bolsas de comercio empezaron a generar títulos donde las empresas ponían acciones, y entonces uno podía, o los ahorristas podían ir y comprar esas acciones, y esas acciones reportan un dividendo, es decir, cuando la empresa cierra su balance y obtuvo una cierta cantidad de utilidades, la distribuye entre sus accionistas. También aparecieron obligaciones negociables, que fueron otra forma en la cual las empresas se financian en los mercados. Es decir, aparecen permanentemente instrumentos financieros. Estos vinieron de la mano de un gran auge en materia de comunicaciones, de telecomunicaciones. Todo el desarrollo tecnológico permitió que constantemente aparecieran nuevos instrumentos. Los estados colocan bonos de la deuda. Esos bonos de la deuda los pueden hacer en moneda local o los pueden hacer en moneda extranjera. O sea, por ejemplo, un país como la Argentina puede poner bonos en pesos o puede poner bonos en dólares. La diferencia va a radicar seguramente en el rendimiento de esos bonos. El rendimiento es el interés que van a pagar esos bonos. Seguramente, si los bonos son en pesos, para que resulten atractivos al inversionista van a tener que dar un interés mayor de pronto de lo que darían en dólares, porque se supone que, o por lo menos los agentes económicos entienden que el dólar es
una moneda más confiable que el peso o que otras monedas. Cuando uno hace colocaciones en dólares, allí juegan los tipos de cambio, sea en acciones, sea en bonos, sea en obligaciones, siempre va a estar presente el tipo de cambio que prevalece en una economía. El tipo de cambio lo medimos entre la moneda local, entre lo que vale la moneda local y lo que vale, en este caso, el dólar. Es decir, si yo digo el tipo de cambio es, no sé, 4 pesos con 80, lo que estoy queriendo decir es que en la Argentina, para comprar un dólar estadounidense, tengo que desembolsar 4,80 pesos argentinos. Esta es la relación. También sabemos que existe un tipo de cambio comprador, un tipo de cambio vendedor, pero en el mundo de las finanzas esto en realidad no tiene importancia. También otras formas de generar o instrumentos para obtener un rendimiento financiero pueden ser los fondos de inversión, donde uno compra lo que se conocen como cuotas parte de un fondo y obtiene a través de ello un rendimiento. El fondo a su vez compra otras carteras de acciones, bonos, títulos, etc. Es decir, los fondos de inversión precisamente se nutren de un portfolio de otras inversiones y como promedio de los rendimientos de todas esas otras inversiones surge finalmente el rendimiento de nuestra cuota parte. También podemos entrar o colocar fondos en un fideicomiso. Los fideicomisos son instrumentos que se han desarrollado en estos últimos años fuertemente. Existen muchos fideicomisos privados, existen fideicomisos públicos. Por poner un ejemplo, yo puedo entrar en un fideicomiso privado en el sentido de que cuando hay una obra en construcción, se va a construir un edificio que luego se va a vender. Lo que yo estoy haciendo es poniendo plata para que el edificio o la constructora edifique y luego, una vez que edifica, yo obtengo allí un rendimiento. Me puedo comprar una de esas propiedades, seguramente un valor menor al que va a ser en ese momento de mercado, o la puedo revender. Es decir, esto es entrar con fideicomisos en pozo. Hay fideicomisos agropecuarios, hay pools de siembra. En síntesis, los instrumentos de financiamiento son muchísimos. Esto va a depender finalmente de en qué país estemos, en qué momento estemos, en qué condiciones económicas. Y finalmente, tal vez lo más importante de todo, va a tener que ser el riesgo. El riesgo que el inversionista esté dispuesto a aceptar. Las inversiones que retribuyen altos rendimientos están asociadas a un riesgo elevado. Viceversa, las inversiones que retribuyen bajo rendimiento, por lo general son inversiones que se dicen más seguras. Y esto finalmente quien lo va a determinar es el inversor. Definamos qué es la incertidumbre, porque tiene un significado bien preciso en economía. Por ejemplo, la gente asegura su casa contra un incendio, contra un posible incendio, asegura su auto contra un posible robo. Esas personas que toman esos seguros no tienen certeza de si la casa se va a incendiar o el auto se lo van a robar o no, pero saben que hay una probabilidad de que la casa se incendie o el auto se lo roben. Eso es riesgo, no es incertidumbre. Es decir, porque hay gente que se llaman actuarios que pueden calcular la probabilidad de que una casa localizada en cierto lugar, de tal edad, construida con tales materiales, se incendie o no. En función de eso, entonces, alguien que tiene temor a perder su casa puede asegurarla protegiéndose de este riesgo. Entonces, por todos lados vemos actividades que tienen riesgos, pero muchos de esos riesgos son calculables y digamos que uno les puede asignar una probabilidad. La incertidumbre es algo más profundo, porque la incertidumbre no hay probabilidades. Es decir, los eventos inciertos son simplemente inciertos. Si hablamos de economía, los agentes económicos tienen un gran temor a la incertidumbre. Es decir, porque cuando hablamos de riesgo, hay una estrategia para lidiar con el riesgo. Por ejemplo, tomar un seguro, ¿no? Es decir, yo no sé cuánto va a valer el dólar en el año 2014, pero
puedo comprar un dólar a futuro. Es decir, entonces yo puedo decir, mira, en el año 2014 me comprometo a comprarte dólares a tal precio, y entonces yo no sé cuánto va a valer el dólar real en el año 2014, pero yo tomé un seguro, compré a futuro. En cambio, yo no puedo asegurarme contra la probabilidad de que estalle una tercera guerra mundial, ni que se derrita el casquete ártico, ¿no? Porque no hay una probabilidad calculable para esos eventos. Entonces, cuando los agentes económicos se enfrentan a incertidumbre, lo que tienden a hacer es, en general, retraer sus decisiones de inversión al más corto plazo posible. Esto es, si yo creo que puede haber una tercera guerra mundial, pero no estoy muy seguro, pero pienso que eso tiene alguna posibilidad de ocurrir, entonces yo tomaré ciertas conductas. Por ejemplo, evitaré invertir en el largo plazo porque pienso tal vez que mi país sea devastado por una bomba atómica. Entonces, cuando hay incertidumbre, usualmente los plazos de decisión se acortan. La gente tiende a quedarse o a consumir de manera inmediata, ¿no? O a quedarse con lo que los economistas llamamos posiciones líquidas. Esto es, si yo me compro una casa, eso no es un activo líquido. Y si mañana la economía se derrumba, yo tengo algo que me cuesta vender. En cambio, si yo tengo dinero, el dinero es líquido, el dinero se cambia por cualquier otra cosa y muy fácilmente. Entonces, cuando hay incertidumbre, los plazos de decisión de los agentes se acortan. Cuando hay incertidumbre, los agentes tienden a quedarse lo más líquidos posibles. Esto es, tienden a quedar en activos que puedan deshacerse lo más rápido posible. Y en general esto atenta contra el crecimiento, porque las variables que más impactan sobre el crecimiento son usualmente variables cuyos resultados se ven en largo plazo. Por ejemplo, si yo voy a invertir en una nueva fábrica, los retornos de esa inversión los voy a ver en el largo plazo. Cuanto más incertidumbre tenga sobre lo que va a pasar de acá a 5 o 10 años, menos tendencia voy a tener a invertir y hundir mi dinero en un activo cuyo retorno no conozco. O, por ejemplo, la innovación, ¿no? Digamos, cuando uno va a inventar algo, ¿no? Digamos, va a desarrollar algo nuevo, tiene una gran incertidumbre, no sabe si lo va a lograr, no sabe si a la gente le va a gustar, etcétera. Y si a esto uno le suma una incertidumbre del ambiente, por ejemplo, yo no sé cuál va a ser el tipo de cambio en Argentina en el año 2015, cuál va a ser la tasa de crecimiento del año 2016, o cuál va a ser la política industrial del año 2017, toda esa incertidumbre me afecta. Entonces también la posibilidad de que los agentes desarrollen nuevas tecnologías, porque van a tener poca certeza o menos certeza que el usual acerca de los posibles resultados de esa actividad. Lo mismo vale para el capital humano. Yo, para tomar una decisión de si voy a estudiar filosofía o ingeniería, necesito saber cómo pienso que va a funcionar el mercado de ingenieros y filósofos de acá a 5, 10, 20 años. Y si yo no sé si realmente, por ejemplo, la Argentina o cualquier país va a necesitar ingenieros o químicos, entonces digamos que todo eso también puede generar conductas de más corto plazo de los agentes y dificultar una correcta, digamos, asignación de los recursos educativos. En suma, entonces, la incertidumbre tiene consecuencias negativas sobre las decisiones de los agentes que impliquen retornos que se ven solo en el largo plazo. Entonces, usualmente uno piensa que un sistema económico donde hay mucha incertidumbre es un sistema en donde las tasas de inversión van a ser bajas, las tasas de innovación van a ser bajas, probablemente la inversión en capital humano también va a ser baja y no necesariamente óptimas desde el punto de vista de las posibilidades de crecimiento. Yendo al plano financiero, esto tiene la cuestión obvia de los plazos, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo no sé cuál va a ser el tipo de cambio de acá a un año, no voy a comprar un activo financiero cuya devolución la vea dentro de 5 años. Voy a comprar uno con el más corto plazo posible, posiblemente, porque yo voy a estar jugando a ver cómo se van moviendo el resto de las variables económicas y prefiero estar con un activo líquido. Entonces me voy a quedar en cuenta corriente o me voy a poner un plazo fijo a muy corto plazo. Y entonces esto también conspira contra el crecimiento, porque si los agentes que depositan dinero tienen incertidumbre sobre el rendimiento de sus activos financieros y prefieren invertir en plazos cortos, los bancos no van a poder prestar a plazos largos. Entonces yo soy una empresa que quiere dinero que voy a devolver dentro de 5 años y el banco necesita, entonces yo voy al banco a que me preste dinero que le voy a devolver dentro de 5 años, pero los depositantes del banco tienen incertidumbre sobre cómo se van a mover los precios de los distintos activos financieros y están depositando a 30 días, yo no voy a conseguir un préstamo a 5 años.
Entonces la incertidumbre también afecta negativamente el crecimiento por la vía del sistema financiero.